Hay siglos que construyen y hay siglos que revelan lo que realmente somos. El siglo XX no fue solo una etapa histórica, fue un experimento donde el ser humano tuvo, por primera vez, el poder de cambiarlo todo y también de destruirlo todo. Y en medio de ese caos hay una obra que logra algo muy difícil. No explicarte el siglo XX, sino obligarte a vivirlo. The Century de Ken Follett es una trilogía que no se limita a narrar guerras, revoluciones o ideologías, sino que te mete dentro de ellas. Y quizá por eso, en lo personal, me impactó mucho. Mucho más incluso que Los Pilares de la Tierra. Porque aquí no estás observando la historia. Aquí estás dentro de ella sin poder salir. El primer libro no comienza con explosiones, comienza con estabilidad, un mundo que cree entenderse a sí mismo, imperios sólidos, jerarquías claras, un orden que parece eterno. Y ahí está el primer engaño. Follett construye un mundo que parece firme, solo para mostrarte lo frágil que siempre fue. Lo brillante aquí es la narrativa. No te lanza directamente a la guerra, te deja verla venir. Y eso genera una tensión muy particular. Tú sabes que todo va a colapsar, pero los personajes no. Y eso convierte cada decisión cotidiana en algo trágico. Un amor, una conversación, una elección política. Todo se vuelve más pesado porque sabes hacia dónde va. Aquí aparecen los primeros grandes motores del siglo XX. El surgimiento de la clase trabajadora como fuerza política, la caída de las monarquías y esa ilusión del progreso industrial. También la idea de que la guerra sería corta, incluso necesaria. Y todo eso se derrumba, no de golpe, sino lentamente, como suele pasar con los grandes errores. Este libro deja una idea clave. El desastre rara vez se siente como desastre cuando está comenzando. Si el primer libro es el error, el segundo libro es la insistencia de ese error. Aquí ya no hay inocencia. El mundo ya ha visto lo que puede pasar y aún así decide repetirlo. Y eso es lo verdaderamente perturbador. El invierno del mundo no es solo una historia de guerra, es una historia sobre cómo las sociedades se radicalizan. Follett hace algo muy inteligente. No te muestra ideologías como conceptos abstractos, te muestra cómo éstas se infiltran en la vida cotidiana, cómo afectan relaciones, cómo dividen familias, cómo convierten lo normal en algo peligroso. El nazismo no aparece como un monstruo abstracto, aparece como una estructura que se vuelve aceptable poco a poco. Y eso es lo incómodo, porque rompe una idea muy cómoda para todos nosotros, que el mal es algo muy lejano. No, el mal puede ser sistemático y perfectamente racional para quienes lo viven desde dentro. Este libro no busca que te sientas cómodo, busca que entiendas, y entender muchas veces duele más que juzgar. El tercer libro cambia las reglas. Ya no hay una guerra total visible, pero el conflicto sigue ahí. Ahora es ideológico, silencioso, persistente. La Guerra Fría introduce algo nuevo, esa tensión constante. El mundo ya no se destruye de golpe, vive al borde de hacerlo, y eso transforma la narrativa. Follett deja de centrarse únicamente en la guerra y se enfoca en sistemas: el control político, la propaganda, la vigilancia, los movimientos sociales. Aquí el conflicto siempre se resuelve con violencia, a veces se resuelve con resistencia. Y es en este punto donde aparece algo que antes era casi inexistente: la conciencia colectiva, derechos civiles, cambios culturales, reformas sociales, no como milagros, sino como respuestas al pasado. Este libro deja una idea poderosa: el progreso no nace de la perfección, nace del error corregido. Ahora, lo realmente importante: ¿por qué esta trilogía funciona tan bien? Y yo pienso que es porque Follett entiende algo fundamental.
La historia no se recuerda por fechas, se recuerda por personas. Y toda su narrativa está construida sobre eso. Múltiples familias, diferentes países, perspectivas cruzadas. No hay un solo protagonista porque el protagonista es el siglo mismo, pero visto desde dentro, desde lo íntimo, desde lo humano. Eso permite algo muy poderoso, que entiendas la historia no como un conjunto de hechos, sino como una cadena de decisiones humanas. Y eso cambia completamente la experiencia. El siglo XX es probablemente el más contradictorio de todos. Por un lado, avances tecnológicos sin precedentes, desarrollo científico, expansión de derechos humanos. Y por el otro, guerras mundiales, genocidios, sistemas totalitarios. Y lo más inquietante es que todo eso ocurrió al mismo tiempo. El mismo siglo que creó soluciones, creó también los peores problemas. Pero hay algo importante, el siglo XX no solo se destruyó, también aprendió. Aprendió a través del dolor, que ciertas líneas no pueden cruzarse sin consecuencias. Aprendió que el progreso sin ética es peligroso. Y aprendió sobre todo que el ser humano necesita límites, incluso cuando cree no necesitarlos. The Century no es solo una trilogía histórica, es un espejo, un recordatorio de lo que somos capaces de hacer cuando creemos que tenemos razón, pero también de lo que somos capaces de corregir. El siglo XX no fue perfecto, fue violento, fue contradictorio, pero dejó algo claro: no aprendemos porque seamos buenos, aprendemos porque ya vimos lo que pasa cuando no lo somos. Y tal vez por eso esta trilogía impacta tanto, porque no habla del pasado, habla de nosotros. Chaito.